Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la participación del doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Nelson, buenas tardes y muchísimas gracias por estar en el programa. El agradecido soy yo, Silvano, por la gentil invitación al programa. Con el doctor Manzano, el día de hoy, vamos a conversar alrededor del presupuesto de salud en Bolivia, para conocer qué características tiene y si es suficiente ese presupuesto para poder atender las necesidades de toda la población. ¿A cuánto asciende el presupuesto, Nelson, de salud para toda Bolivia? Primeramente quiero resaltar que la temática que hoy tocamos es una temática de total actualidad, está vigente totalmente en forma ampliamente visible dentro de la agenda pública boliviana. Para este efecto deseo mencionar que el día de hoy, 30 de agosto, se cumple el 12º día de paro indefinido de actividades del sector público de salud en Bolivia, como resultado de una demanda insatisfecha de este sector que fue presentada hace algunos años atrás al gobierno, principalmente por temas presupuestarios, pero que fue activada a mediados de 2019 de este año, en ocasión de aprobarse la implementación del Sistema Único de Salud con una serie de medidas de presión de carácter escalonada que han derivado en el paro indefinido del sector de salud pública en Bolivia. En este marco, según la información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una información oficial, el presupuesto del General del Estado de 2018 incorpora la suma de bolivianos 214.649 millones, ¿sí?, como presupuesto del sector público de salud. Como presupuesto consolidado de todo el Estado boliviano. De ese presupuesto de los 214.000 millones de bolivianos, un 6.5% estuvo destinado al sector salud. Hablamos de bolivianos 18.876 millones. Considerando que este año el Producto Interno Bruto alcanzó la suma de 86.000 millones de bolivianos, aproximadamente 41.000 millones de dólares, ¿sí? Este presupuesto estaría suponiendo un margen de aproximadamente 18.876 millones de bolivianos para el sector salud, un 6.5% del Producto Interno Bruto. Este presupuesto de inicio se divide o podemos hacer referencia a que es un presupuesto del sector público de salud, ¿sí?, que más o menos, según los datos que se dispone, estaría haciendo referencia a la cobertura de un 86% de todas las necesidades de salud del Estado boliviano. Un 24% sería satisfecho por el sector, por los presupuestos del sector privado. Interesantes datos. ¿Y cuánto significa el presupuesto de salud boliviano en términos del PIB? Hace indicado más o menos el 6.5%. ¿En el transcurso de los años se mantiene estable o ha ido mejorando, ha ido empeorando? Esta es una demanda del sector salud, ¿sí?, enarbolada en el sentido de poder demandar al gobierno central que el presupuesto de salud mínimamente debería acercarse a un 10% del PIB. Entonces, con estos datos vamos a tratar de dilucidar si este 10% es posible ser satisfecho en Bolivia y cuánto significaría el gasto para poder aproximarnos a un 10%. Hemos hablado que es 6.7% más o menos la participación del sector salud público en el PIB en Bolivia, y la demanda es que nos acerquemos al 10%. Es importante señalar en este sentido los datos que se tienen a nivel regional. El Centro Económico para América Latina, CEPAL, para el 2019, muestra que el gasto en salud como porcentaje del PIB representó en promedio en América Latina 8% del PIB. Entonces estaríamos, de hecho, por debajo del promedio de América Latina, incluyendo algunos países que están muy por encima del promedio, como son Cuba, que utiliza aproximadamente 11% de su PIB en temas de salud
en este caso íntegramente públicas, tiene un porcentaje muy pequeño de salud privada, Cuba. Uruguay 9%, Brasil 9%, Chile 8.2% y Costa Rica 8.2%. Y que según el Colegio Médico de Bolivia sería la información que estaría justificando esta pretensión de que Bolivia acceda al 10% de recursos del PIB para gastos en salud pública, porque este 10% estaría suponiendo la existencia de un modelo social, ¿sí?, económico-social, que va a favorecer y va a garantizar la utilización óptima de los recursos para efectos de satisfacer la demanda real, ¿sí?, en términos de salud de un territorio. Y si tomamos en cuenta el presupuesto del año 2005 y ahora el presupuesto del año 2019, ¿cuánto aumentó ese presupuesto? Bueno, tenemos aproximadamente en el 2005, permíteme, aquí está. Inicialmente debemos decir que este problema es de carácter estructural. Entonces es un problema que deviene de hace muchos años atrás y es una demanda histórica. Cuando se ven los datos de los últimos años, podemos ver que el presupuesto en términos de el manejo de recursos ha aumentado bastante. Según los datos del Ministerio de Economía y de Finanzas, entre 2005 y 2019, el presupuesto de gasto en salud pública en Bolivia habría aumentado 4.7 veces. ¿Sí? De bolivianos 4.313 millones a bolivianos 20.000 millones. ¿Sí? 4.7 veces. Lo que merece de inicio una aseveración de que ha existido una política que ha tratado de favorecer, digamos, al sector salud en términos por lo menos presupuestarios, 4.7 veces, lo que sin embargo no se habla es que estamos hablando de valores corrientes. Los valores corrientes son aquellos bolivianos que estamos utilizando en el momento. Cuando hablamos 4.7 veces el aumento en el presupuesto, estamos hablando casi 5 veces, pero en valores corrientes. Cuando eliminamos los valores corrientes, estamos hablando del valor adquisitivo de ese dinero. El valor adquisitivo es el que intenta anular el tema de la acumulación de precios, aumento de precios por temas de inflación. Y cuando vemos esto, el presupuesto baja ostensiblemente, porque tenemos una inflación acumulada desde el 2005 al 2019 de aproximadamente 65%. Entonces, si tomamos en cuenta la inflación acumulada, este presupuesto sube simplemente entre el 2005 y el 2019 en 2.8 veces. 2.8 veces, lo que nos está ya dando una tasa de crecimiento anual de un 7%, que de todos modos es expectante, pero particularmente por la ampliación de la cobertura, no tanto por la ampliación de los recursos en la utilización de los servicios. Y Nelson, ¿cuál es el número de personal de salud que actualmente tiene el Sistema Nacional de Salud Pública y cuál es la infraestructura que se tiene en la salud pública? La Organización Mundial de Salud, que es la organización a nivel global que maneja temas de salud, recomienda que para brindar servicios adecuados de salud en un territorio deberían existir al menos 23 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Esa es la relación. Al respecto, en Bolivia, en 2018, la información oficial nos dice que existían 14 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes. Es decir, aproximadamente la mitad de lo que se está requiriendo según la Organización Mundial de la Salud. Lo que revela de inicio una insuficiencia de dotación, un déficit de profesionales en la salud pública en este país, muy por debajo de países como Uruguay, 63 profesionales de salud por cada 10.000 habitantes, Argentina 37, Chile 36, Paraguay 34, Perú 26, y solo está encima de algunos países que históricamente siempre han estado por debajo en estándares de desarrollo. Honduras, Guatemala y Haití están por debajo de Bolivia. Esto anterior representó en 2018 un déficit de personal de salud pública en Bolivia de aproximadamente 9.900 ítems. 9.900 ítems, 2.400 de los cuales serían médicos, 800 especialistas y 1.600 médicos generales. Entonces nos muestra un tema de evidente déficit de recursos humanos en salud. En temas de infraestructura, según información del Ministerio de Salud, en Bolivia existen 3.987 establecimientos de salud en 2018.
aproximadamente 4.000 establecimientos de salud. 3.680 son establecimientos de primer nivel, postas sanitarias, 232 de segundo nivel, centros sanitarios o centros de salud, y solo 75 de tercer y cuarto nivel, 75 establecimientos. Por su parte, la población beneficiaria, según el INE, de población beneficiaria de seguros de salud, supera escasamente los 4 millones, ni siquiera la mitad de las personas tienen servicios de salud en el territorio boliviano. En tanto que la población trabajadora que cotiza en forma privada en los sistemas de salud asciende a 1,5 millones. Si suponemos que hay una parte que cotiza en la parte en seguros privados y otra parte está cubierta por seguros de salud pública, entre los dos llegamos a los 5,5 millones de personas que estuvieran cubiertas. Entonces, un 50% de toda la población estaría cubierto en sistemas de salud pública y privada y un 50% no estuviera cubierta, que es la demanda insatisfecha que intenta cubrir en este caso la propuesta de implementación del Sistema Único de Salud. Y en términos salariales, ¿cuál es el trato salarial que tiene el sector público de salud? Bueno, es una de las demandas, de las 5 demandas que presenta una de las demandas, el tema salarial. De hecho, los profesionales de salud siempre han tenido una queja constante respecto a un trato, digamos, discriminatorio en términos de remuneraciones que tienen. La información oficial nos muestra que en 2018, según los registros del Ministerio de Salud, 15.400 profesionales que trabajan en establecimientos de salud, de los cuales 1.232 son profesionales, ¿sí? 1.232 son profesionales médicos especialistas. Sí, de los 15.400, 1.232 médicos especialistas, 2.400 ¿sí? son profesionales médicos generales, enfermeras con licenciatura 614, otros profesionales en salud 1.232, me refiero a odontólogos y bioquímicos particularmente, auxiliares de enfermería 3.696, lo que más hay, ¿sí? Y otro personal de salud de apoyo administrativo 6.160 también, que juntos hacen un total de personal de 15.400 personas. ¿Sí? De esas, 8% son especialistas médicos y 16% generales, haciendo entre médicos del total aproximadamente 24%, la cuarta parte nada más son médicos. ¿Qué trato tienen estos médicos en términos de remuneración? También según información oficial que tenemos del Ministerio de Salud, el Estado les obliga a presentar la planilla de remuneraciones. Los médicos especialistas estarían en un rango a tiempo completo ganando 6.637 bolivianos, a tiempo completo. Médicos especialistas a medio tiempo 3.300. Médicos generales, tiempo completo 5.000 bolivianos. Licenciadas en enfermería, tiempo completo 4.500, auxiliares en enfermería 3.600, odontólogos y bioquímicos, tiempo completo 4.600 y otros profesionales entre 3.000 a 3.500. Sí. Lo que nos puede dar una impresión de que evidentemente estos salarios estarían un tanto deprimidos si por lo menos, por ejemplo, hacemos relación con el sector de educación. Sí, en el sector de educación hay, por lo menos en educación superior, hay un alto porcentaje de profesionales que están ganando en un rango del último nivel, digamos, de remuneración aproximado a lo que gana el presidente. En este caso, por ejemplo, en salud, en los niveles de gerencia logran ganar, que se asemejaría a los niveles altos de formación educativa, están ganando entre 12.000 y 15.000 bolivianos. Es decir, estarían, dada la información, en un rango de remuneración relativamente bajo, por lo menos respecto al sector de educación. Y Nelson, en cuanto al marco normativo que actualmente regula el sector de salud pública en Bolivia, ¿qué podemos argumentar? Bueno, podemos hablar de algunos elementos, algunas normas que hacen, digamos, a la estructura jurídica del sector salud en Bolivia. La primera que podemos hacer mención es la Ley 475, promulgada en 2013, la Ley de Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia. Es la ley marco que está rigiendo en este momento el sector salud en Bolivia,
que reemplazó al servicio antiguo que se denominaba Seguro Universal Materno-Infantil, el SUMI, y el Seguro de Salud para el Adulto Mayor, SAM, implementados en 2002 y 2005 respectivamente. La referida Ley 475 tiene como objeto el establecimiento y la regulación de la atención integral y la protección financiera en salud de la población beneficiaria que no se encuentre cubierta por el seguro social obligatorio de corto plazo en Bolivia, y que por sus complejas características tuvo que ser complementada esta norma con la promulgación de dos leyes, la Ley 1069 del 2018 y la Ley 1152 de 2019. Antes, ambas leyes modificatorias de esta Ley 475 para efectos de darle una mayor precisión al sistema único de salud en Bolivia. Y también tuvo que ser complementada con decretos supremos 3789, 3796, 3819 de 2019, referidas a la creación de infraestructura hospitalaria y trabajos de equipamiento en establecimientos de salud de tercer nivel, que en el corto plazo estaría dirigido al mejoramiento y acondicionamiento de 10 hospitales, 4 institutos especializados de salud en el mediano plazo, que podrían ampliarse en los próximos años a 40, según información oficial, a 44 hospitales e institutos especiales, 49 hospitales e institutos especializados en Bolivia. De todos modos, cuando vemos el total de hospitales, más estos los propuestos, no logra satisfacer a los estándares internacionales en dotación de equipamiento. Un dato, en Cuba tiene aproximadamente 270 hospitales. ¿Sí? Con esto llegaríamos aproximadamente, no llegamos a los 100 hospitales en Bolivia. Esa es la relación. Entonces, seguiríamos manteniendo un sistema de demanda insatisfecha en términos de infraestructura. Bueno, llegamos al famoso Sistema Único de Salud, el SUS, que recientemente ha sido aprobado. ¿Qué características tiene este Sistema Único de Salud y cuál es su presupuesto? El Sistema Único de Salud nace con el objetivo de satisfacer esta demanda insatisfecha, sobre todo en temas de cobertura del servicio público de salud. ¿Sí? Según fuentes oficiales, su presupuesto en el corto plazo asciende a bolivianos 1.400 millones, aproximadamente 200 millones de dólares, que están distribuidos de diferente manera para efectos de garantizar temas de equipamiento, de dotación de recursos humanos, de infraestructura, etcétera, etcétera. El referido presupuesto de implementación del SUS en Bolivia, a decir del Colegio Médico de Bolivia, es insuficiente y de acuerdo a la información con que nosotros hemos podido obtener, se cumple esta hipótesis en el sentido de que los 200 millones no podrían satisfacer lo que se ha propuesto en términos sobre todo de cobertura. Son 5.5 millones de personas que tendrían que ser cubiertas con 200 millones de bolivianos. Según las expectativas que se tienen y los cálculos, estimaciones, se estimaría un presupuesto de aproximadamente 900, 800 millones más o menos para poder cubrir medianamente con todos los ofrecimientos en términos de asignación de recursos, infraestructura y equipamiento para el Sistema Único de Salud, con objeto de cubrir ese 50% de población que no tiene seguros de salud. Y bueno, entonces, ¿qué presupuesto requeriríamos para acceder a un sistema único, para un sistema de salud pública gratuito y con cobertura total? Bueno, en los análisis comparativos que se tienen respecto a otros países, donde existe una cobertura relativamente amplia, tendríamos que tender de subir del 6.5 al 10% en la cobertura del presupuesto de salud pública respecto al PIB, lo que supondría un presupuesto que tendría que incrementar el presupuesto de este sector hasta 28.000 millones, o sea, de lo que era 18.000 a 28.000 millones de bolivianos, con un adicional de 9.000 millones de bolivianos, aproximadamente. 9.000 millones de bolivianos es aproximadamente 1.200 millones de dólares. Ese es el presupuesto que se podría estimar para cubrir completamente el Sistema Único de Salud, por lo menos en sus tres principales, digamos, ofrecimientos: infraestructura, recursos humanos y equipamiento. Y bueno, y entonces la pregunta del millón. ¿Estamos en condiciones para implementarlo? Bueno,
La información oficial que se dispone y los análisis también de profesionales especializados en el área nos muestran que si bien el SUS ha sido una política que intenta ir en el sentido de aumentar la cobertura que todo gobierno debería hacer, sí, para efectos de darle mejores condiciones de vida a su población, tiene serios problemas en el corto plazo, ¿sí? Tiene muchos avances de tipo sectorial, de tipo, digamos, de propuestas técnicas, pero tiene problemas, como habíamos visto, en el tema presupuestario, ¿sí? ¿Cómo ha tratado de solucionar esto? El gobierno ha tratado de solucionar con el discurso de que lo van a ir implementando paulatinamente, ¿sí? Entonces, esto es en el corto plazo. En el mediano plazo vamos a incorporar una cantidad más de recursos, y en el largo plazo se cubrirían todas las prestaciones. Fíjate, ¿sí? 1.500 prestaciones, 1.200 prestaciones más o menos estaría realizando el Sistema Único de Salud, que en términos de cobertura es amplio, pero habría que ver en términos de la calidad de este tipo de prestaciones, la calidad y los tiempos en los cuales se van a hacer efectivas estas prestaciones, considerando además que la ley del cáncer incorpora 3 prestaciones más con cáncer que es una demanda, digamos, legítima, pero que va a incorporar más presupuesto. Lo que nos daría a pensar que la hipótesis de el aumentar del 6.5% al 10% en términos del análisis que hemos hecho de recursos sería una hipótesis correcta, ¿sí? Para efectos de dotar al país de las condiciones adecuadas de un servicio público de salud. Bueno, Nelson, para terminar un poco el programa, algunas consideraciones alrededor de lo que hemos hablado hoy, es decir, sobre el presupuesto de salud en Bolivia. Bueno, yo soy de formación economista, pero el tema de salud es muy importante, porque si bien es la primera función del Estado la educación, no podríamos tener educación si no tenemos salud. Entonces, en ese sentido sería preeminente el tema de salud, y por ese motivo es que como economista me es grato, digamos, poder estudiar los temas presupuestarios, porque además los temas presupuestarios son, digamos, la forma de poder explicar la coherencia o no de un programa. Y en ese sentido podemos ver que, y repito, si ha habido un avance sustancial en términos de propuestas, ha habido un avance sustancial en términos incluso de recursos en valores corrientes, pero existen serias limitaciones en términos de la implementación en el corto plazo, sobre todo porque los recursos parecen ser insuficientes dada la magnitud de las demandas que existen y del ofrecimiento que ha hecho el gobierno, y que la única forma de poder resolver esto sería que en el mediano plazo y largo plazo se puedan complementar estas demandas en términos de nuevas asignaciones de recursos que puedan permitir la implementación adecuada del Sistema Único de Salud. Bueno, acá pareciera que tenemos al Estado y tenemos, digamos, a los médicos, ambos interesados en el tema de la salud, pero, digamos, ¿será que ambos sectores conocen precisamente los datos que nos has hecho conocer para decir ese sistema, más allá de la aspiración de llegar a una buena cobertura general, que me parece interesante, pero ambos sectores conocen los datos? Desde luego el Estado manejará sus datos, el sector médico manejará su estadística. ¿Cómo lograr, digamos, hacer coincidir un poco las dos visiones? Precisamente es satisfactorio el poder participar de estos eventos en nombre de la Universidad Mayor de San Simón, porque precisamente la universidad y la participación como docente investigador nos da esta libertad de poder exponer datos de total objetividad, ¿sí? Para nadie es extraño que los dos grupos que mencionas tienen intereses sectoriales, ¿no? O intereses políticos, tanto el gobierno como el sector del Colegio Médico de Salud tienen intereses, y en ese afán de avanzar en la consolidación de esos intereses, en muchos de los casos utilizan información distinta, por decirlo de alguna manera, distinta, aun cuando existe información, incluso a nivel internacional, que puede consolidarse para efectos de poder marcar un rumbo único entre los dos. Pero lastimosamente estamos en esta situación, más considerando que el año vienen elecciones que dificultan un poco el tratamiento más objetivo de estos. Yo he intentado, a través de esta información oficial, el tratar de dar digamos, un análisis
más certero y más objetivo sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, Nelson, por haber estado en el programa. Estimados televidentes, el día de hoy, bueno, conocimos datos interesantísimos alrededor de lo que significa el presupuesto que se destina al sector de la salud pública. Queda pendiente la reflexión para que de alguna manera la economía y la sociedad vayan siempre de común acuerdo para buscar el bienestar colectivo. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.